Que Dios les bendiga a todos mis hermanos y hermanas. En esta noche vamos a continuar nuestra serie de lecciones relacionadas a la doctrina de la gracia, las bendiciones que recibimos de la gracia. Pero antes de comenzar con la lección de hoy, quiero que pensemos en una de las palabras que quizás es de las primeras que el primogénito o la primogénita aprenden a decir en su crecimiento. Es una de las cosas que por naturaleza aprendemos nosotros entre las primeras palabras que añadimos a nuestra lista. Y no estoy hablando de papá ni mamá. Los papás me van a decir si tengo razón o no, pero muchas veces una de las primeras palabras que aprenden los niños es mío. Esto es mío, ¿verdad? Alguien quiere agarrar un juguete o algo y dicen, no, mío, ¿verdad? Quieren tomar las cosas para ellos. Como seres humanos aprendemos el sentido de la pertenencia, y con la pertenencia también adquirimos el sentido de el favoritismo o el gusto por algunas cosas. Y conforme vamos creciendo, conservamos aquellas cosas que todavía tienen afinidad con nuestro carácter. Nos deshacemos de aquellas que ya no son compatibles con lo que nos gusta o lo que necesitamos a mano. Y algunas cosas que ya cumplieron su función las vamos dejando atrás. Por ejemplo, yo esperaría que muchos de nosotros ya no tengamos muñecos de acción porque somos adultos, o muchas de las hermanas no creo que sigan conservando las Barbies de cuando tenían 3, 4 años. Ya eso cumplió su ciclo y quedó atrás, ¿verdad? Pero otras cosas que le tomamos importancia, las mantenemos, y además aprendemos a separarlas para nosotros porque son importantes. Y porque aprendemos esa pertenencia y ese valor que las cosas tienen, aprendemos también a cuidar estos objetos o estos animales o esto que nos pertenece. Lo ponemos aparte para poderlo conservar y que nos funcione, que nos sirva de acuerdo a nuestro gusto, a veces de acuerdo a nuestra necesidad. Y por eso decimos, este es mi, y usted puede agregar ahí. Y usted va a cuidar eso, usted lo va a valorar, usted lo va a querer, usted lo va a proteger. Bueno, pensando un poquito en eso, vamos a hablar hoy acerca de la doctrina de la santificación. ¿Ok? La doctrina de la santificación es una doctrina bíblica muy importante y connota la idea o está relacionado a la idea de algo que fue puesto aparte. Cuando pensamos en santificar, en santificación, en lo santo, la idea general de la Biblia es algo que fue puesto aparte para el propósito de Dios, para la pertenencia de Dios. Una pertenencia de Dios en el reino, en el ámbito de lo divino, y que debe de mantenerse ceremonial o moralmente puro. De hecho, estudiando para este tema, viendo en un diccionario que se llama el Lexham, este diccionario menciona que para la palabra santo muchas veces se usa la palabra santo como traducción en el Nuevo Testamento, en el griego. La palabra que se utiliza para traducir otra palabra en hebreo viene a cumplir la función de un verbo. Voy a explicarme mejor. La palabra santo, que se utiliza en el Nuevo Testamento, muchas veces cuando se cita el Antiguo Testamento o cuando se quiere dar una idea de lo santo en el Antiguo Testamento, esta palabra viene a traducir la palabra kadash, que es un verbo. Literalmente este verbo significa ser santo. Entonces la idea es de algo que cumple la acción de ser separado, de ser
moralmente correcto, de ser algo para Dios. Cuando hablamos de un verbo es una acción. Cuando hablamos de un sustantivo es un objeto, una persona. Pues en el caso de la santidad muchas veces se usa el sustantivo para traducir lo que en el Antiguo Testamento era un verbo, es decir, tiene más que ver o tiene que ver muchas veces con algo que se lleva a la acción. Y esto para mí es interesante porque vamos a ver conforme avanzamos en la clase que la santidad es algo que se hace, se adquiere, se mantiene, se trabaja en ello y al final el que no es santo no puede fingirlo delante de Dios. Tiene que serlo. Y si la persona no logra vivir esta santidad, no puede engañar a Dios con eso. Y al final Dios, que ve la santidad de cada uno, va a saber si somos santos o no somos santos. Y por eso me llama la atención que normalmente la palabra hagios, que es la del Nuevo Testamento, viene a ser la que se utiliza para traducir al griego kadash, que es del hebreo, que es un verbo. Debemos de saber también que cuando Dios llama a algo, cuando decimos que Dios es santo, nos estamos refiriendo a que Él es distinto, Él es apartado, Él es diferente a todo lo demás que hay. Él es moralmente bueno, Él es éticamente puro. Es un atributo que tiene Dios que es inherente en Él, es parte de su naturaleza. Dios es apartado de todo aquello que no es santo. Quisiera, por favor, que alguien lea Isaías capítulo 6, versículo 3, por favor. ¿Quién puede leer Isaías 6:3? Yo. Adelante, Nelita. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cuántas veces aparece la palabra santo en este versículo? 3 veces. ¿Acerca de quién se le dice santo, santo, santo en este versículo? ¿Está hablando de un profeta? ¿Está hablando del pueblo de Dios? ¿De quién se está hablando? Se está hablando de Jehová, de Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La deidad. ¿Y por qué creen que se le dice 3 veces santo? Santo, santo, santo. Imagínese que usted está describiendo a Andrés y usted dice: Andrés es alto, alto, alto. Aquella persona que no me conoce, ¿cómo me va a imaginar? Súper alto. O si usted dice, bueno, Maciel es proactiva, proactiva, proactiva. ¿Qué viene a decir esto? Está siempre ocupada, viendo en forma enorme, excesiva, en abundancia, tiene esta cualidad. Entonces, normalmente no hablamos así. Los hebreos, de igual manera, cuando esto se escribe y se dice que Dios o que Jehová es santo, 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 lo que está es remarcando, aumentando, marcando acá, resaltando la santidad de Dios, la forma en la que su naturaleza es, como Él vive, como Él existe. Él es demasiado santo, es la idea. Entonces, cuando nosotros vayamos pensando en la santidad más adelante, y si algo santo es algo que ¿qué dijimos que era? Se pone aparte, exacto, se separa. Entonces, cuando Dios es santo, 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 Dios está en otro nivel. Él está separado en excesividad de aquello que no es como Él, de aquello que no es de acuerdo a su naturaleza, de aquello que es común y pecaminoso. Esta triple repetición nos muestra
la naturaleza de nuestro Dios. Entonces, cuando Él escoja algo para ser santo, cuando Él venga y diga que algo va a ser santo, ese algo o ese alguien o ese pueblo, adivinen con qué va a tener que estar en armonía. Con Dios, que es santo, santo, santo. Esa santidad tiene que ser equivalente para que Dios acepte esto como suyo. Y Dios no es ese niño que dice mío nada más y luego tira el juguete por allá cuando ya el otro no lo quiere. Dios es ese que en una naturaleza perfecta separa algo para mantenerlo con Él. Entonces tenemos un estándar muy importante a valorar durante esta clase. ¿Quién puede, por favor, leer Habacuc 1:13? Habacuc 1:13. Ya hemos entendido un poco de qué es la santidad, poner aparte, separar. ¿Con qué propósito separamos? Para que eso esté protegido, limpio, moralmente bueno. ¿De qué? De lo impuro, de lo malo. Habacuc 1:13 o 13. 1:13. Ok, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, y puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Muy bien, entonces la idea es que la santidad de Dios es tal que no ve el mal, y cuando usted lee ahí la palabra agravio, en algunas versiones se traduce como perversidad. Dios no tiene relación con estas cosas. Cuando decimos que Dios es santo, es que Dios ni siquiera puede prestar o no quiere prestar atención a estas cosas, porque en eso que Él está apartado de lo malo es precisamente para no tener relación con eso. ¿Quién puede leer Éxodo 15:12, por favor? Sí. Que me llama la atención eso que usted dice que, bueno, lo que dice el texto, que ni siquiera lo puede ver. Y muchas veces jugamos con ese tipo de cosas de que, vamos a ver, le decimos bueno a algo que realmente no es bueno, como decir, es que necesito hacerle un comentario de X cosa, y al final de cuentas eso es murmuración, porque si es un comentario de algo, de alguien que no está presente, o que ni siquiera yo tendría por qué estar hablándolo con alguien más, termina siendo murmuración. Entonces no podemos maquillar de otra manera las cosas, y eso pierde la santidad que nosotros debemos de tener. Y no solamente tal vez en ese aspecto, sino en aspectos ahora de lo más común, que son las series y películas. A veces, en muchas ocasiones decimos, no, yo la veo, pero cierro los ojos, o no sé, yo soy una que anteriormente tal vez decía, ay no, pero yo agarro lo bueno y desecho lo malo. Pero creo que debemos ser más cuidadosos, porque vea que ahí dice, ni siquiera lo ve porque... Claro, ese es el estándar de Dios, ¿verdad? Él rechaza prestarse para ver esas cosas y participar de ellas. No es que Dios las ignora, Él todo lo sabe, y Él tiene que saberlo para el día del juicio poder juzgar lo bueno y lo malo, y de una manera justa, por supuesto. Pero la idea es que Dios no soporta este tipo de cosas. Una vez recuerdo que se le estaba haciendo violencia a alguien innecesariamente, y yo ni quería ver eso, era horrible. Bueno, Dios no entra en esa categoría del morbo de, uy, a ver qué pasa, a ver, ¿cómo es eso? Ahora se ven los jóvenes peleando, las muchachas peleando en los colegios, y las otras personas tomando un video como si eso fuera una fiesta o algo así. Así es. Así que gracias por el comentario. Eso que usted mencionó va a tener mucho que ver con
ahorita en la parte de la aplicación, ¿verdad? Vamos a continuar en la idea de que es santo, aquello que es separado, que es moralmente bueno, que es correcto. Estamos definiendo que Dios como parámetro, como estándar de santidad, Él es santo en estos puntos. Así que, ¿quién puede leer Éxodo 15:12? Sí. 12, ¿verdad? 11, 12. Éxodo 15:12, que no es el texto, ¿verdad? No es. Exacto. Sería el 11. ¿Qué dice el 11? A ver, ¿qué dice el 11? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Ese es, lo hemos cantado, ¿verdad? Esto. Y es el 11. Lo que pasa es que cuando usted está tecleando en la computadora, el 2 está a la par del 1. Y a veces usted mete un 2 en vez de un 1. Éxodo 15:11. Así que vemos acá que ¿quién como Jehová? Y cuando dice entre los dioses, no es que los dioses existan, sino que entre aquellos dioses inventados por el hombre no hay ninguno que es como Jehová. Y nótese acá cómo no dice santo, 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 pero sí dice como magnífico en santidad. Viene y toma la idea de la santidad y la eleva a lo magnífico. Así que ese es Dios. Entonces, cuando decimos que Dios es santo, podemos hablar de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo gozan de esta santidad. ¿Iba a decir algo, Byron? No, más que todo eso, es que entre los dioses, bueno, la invención humana, no existe ningún dios al que tenga nada de santo. Todos son mujeriegos, son dentistas, todos hacen algo que es indebido, todos, digamos, en las historias de la mitología. Claro, el panteón griego y romano estaba lleno de unos que se acostaban con otros y tenían celos, ¿sí? Todos son envidiosos, todos castigan, digamos, de lo que gusta a la gente. Entonces, no hay ningún dios que sea bueno. E incluso ahorita actualmente existe una doctrina que anda por ahí, en Costa Rica también, pues un día buscamos a alguien evangelizando, se llama neopaganismo, o religión Wicca, que es básicamente brujería. Y se hace idolatría a este tipo de ídolos, pero no existe ningún ídolo que muestre en sus atributos ser bueno, ser puro, que todos tienen sus rasgos pecaminosos, morales. Claro, es verdad eso. Los dioses de invención humana, como dice Byron, usted se fija y un dios entró en celos con otro, entonces hizo una figura mitológica para que fuera a destruir la descendencia del otro, como le gustaba el otro, fue y se acostó con el esposo del otro. Esos dioses, como son de invención humana, eran creados de acuerdo al actuar humano. De hecho, está comprobado que no podemos... Que todo lo que nosotros llegamos a recrear o a inventar tiene que ver con algo que ya conocimos antes. No podemos inventar algo que no haya sido conocido. Y aún dentro de lo que decimos que sea innovador, pues tiene que ver con cosas que se relacionan, ¿verdad? Con esta invención. Entre esos los dioses paganos. Buen comentario, Byron. Sí que Dios lo eleva a esa, como dice acá, magnificencia en santidad. Él es magnífico en santidad. Decíamos entonces que el Padre es santo. Puede ir usted a Juan 17:11 y usted va a leer ahí en Juan 17:11 cómo Jesús en una de sus últimas oraciones antes de ir a la cruz se refiere al Padre como santo. Jesús viene y dice: yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. El Padre Santo. Jesús, por su parte, es santo también. Vea, acompáñeme a Marcos capítulo 1, versículo 24. Cuando usted llega a Marcos 1:24, usted se da cuenta
como Jesús es reconocido como santo. Dice así. Veamos desde el 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. ¿El qué? El Santo de Dios. Y bueno, ya hablamos del Padre, del Hijo, y si hablamos del Espíritu, vamos a ver en el Salmo 51:11 cómo David, orando a Dios a través del Salmo, haciendo esta petición, mejor dicho, a través del Salmo, él le ruega a Dios que no quite de él su santo, ¿qué? Espíritu. Entonces se nos habla de, muchas veces decimos el Espíritu Santo, y lo decimos tantas veces que suena como que se llama Espíritu y el apellido es Santo, ¿verdad? Pero Santo tiene que ver con la naturaleza de este Espíritu. Este Espíritu tiene la cualidad de ser separado y magnífico también, como leímos de Jehová. Recuerde, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Jehová. Es una de las formas en que se les identificaba en el Antiguo Testamento. Y el Espíritu es santo. No es el apellido del Espíritu, es la cualidad del Espíritu. De hecho, algunas veces se le llama el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque también la verdad es una cualidad del Espíritu de Dios. Así que, ¿quién puede leer, por favor, el Salmo 51:11? ¿Ese fue el que leímos? No. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué estaba David pidiéndole a Dios que no quitara el Santo Espíritu de él? ¿Por qué David quería continuar en esta relación con el Espíritu de Dios? Un espíritu que lo estaba inspirando para escribir literatura como los Salmos. ¿Por qué el Espíritu Santo habría de ser quitado de David? ¿Por qué él está haciendo esta petición, Normita? Porque él estaba en pecado y él estaba pidiéndole a Dios que lo santificara con su Santo Espíritu. Porque él estaba en pecado, es decir, el pecado, la infracción a la ley de Dios, la desobediencia, el pasar el límite, el fallar en nuestras metas espirituales establecidas por Dios, hacen que seamos incompatibles con Dios. Entonces, si estamos hablando de la doctrina de la santidad, y vemos que el Espíritu es santo, pero David no era santo, claro, él no quiere perder esa relación. Y cuando él escribe esto, por supuesto que está en una etapa de arrepentimiento. Y gracias a Dios, a esa etapa de arrepentimiento nos está mostrando a nosotros una verdad, no solo emocional de David, sino una verdad teológica que nos muestra cómo el carácter de Dios es incompatible con el pecado en el ser humano. Nosotros podemos venir acá a la iglesia todos los domingos y podemos estar aquí todos los miércoles y ser el primero en levantar la mano cuando se van a hacer peticiones o acciones de gracias y llegar de primero, abrir el local, cerrar todos los días y pretender lo que queramos, que si no estamos viviendo en santidad, no somos el templo de Dios, el Espíritu Santo no mora con nosotros, no nos acompaña. Porque por causa del pecado, el Espíritu de Dios, que es santo, no va a dejar su santidad para poder estar con nosotros. Porque es su naturaleza, ser santo, ser separado, ser moralmente puro, ser justo, ser éticamente bueno. Entonces, ahora que hemos visto que Dios es santo, aunque no es quizás el gran descubrimiento, pero vale la pena explorar la santidad de Dios para luego entender qué es lo que Él comunica a su pueblo, a sus hijos, porque obviamente cuando una persona comunica, habla desde su perspectiva.
Si yo le digo a cualquier persona hay que ser santo, y usted me dice, Andrés, y usted ve mi vida, y cuando yo le digo hay que ser santo, y usted me ve por allá participando de bebida social alcohólica, y usted me ve por allá participando de apuestas, y usted me ve por allá dándole me gusta a cosas que van en contra de la Biblia en las redes sociales, y yo le pido a usted santidad, quizás usted se va a cuestionar, ok, entonces, ¿cuál es el parámetro de santidad de Andrés cuando él me dice que yo sea santo? ¿Yo puedo alcanzar ese parámetro? Lo que pasa es que la santidad, vamos a ver que no es un predicador el que la pide, no es un maestro. Al maestro y al predicador se le pide eso. De hecho, podemos recordar en una de las cartas a Timoteo, se le dice, pero tú sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces el ministro mismo se le pide la santidad. Cuando entendemos que Dios es santo y qué significa para Dios ser santo, entonces vamos a poder buscar y encaminarnos mejor para la santidad, porque ya no el parámetro no es humano, ahora el parámetro es divino, viene de Dios para el hombre. Vamos a ver que el nombre de Dios es santo también. Mateo capítulo 6, versículo 9 lo menciona. Así que el atributo de santidad no es algo solamente de Dios, también puede ser aplicado el nombre de Dios. ¿Qué dice Mateo 6:9? Santificado sea tu nombre, creo. ¿Verdad? Creo que es la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Es decir, cuando nosotros hablamos el nombre de Dios, este nombre debe de ser tratado con un tratamiento santo. De una forma diferente. Usted no puede usar el nombre de Dios como el nombre de Andrés. Si usted usa mal el nombre de Andrés y lo mal representa, no pasa nada. Pero el nombre de Dios debe de ser santificado, debe de ser puesto en una forma distinta a cualquier otro nombre, porque el nombre identifica a la persona y sus cualidades y quién este nombre representa. Y muchas veces ahora todos, ¡ay, Dios mío! Santo Dios, Jesucristo. ¡Ay, Dios! Eso no. Y usted se pone a pensar muchas de estas veces, ¿qué tiene que ver el nombre de Dios? A veces no tiene nada que ver. Y el nombre de Dios es santificado. Debe de ser glorificado, debe de ser puesto en alto. Debe de mantenerse puro. Y oiga, muy importante, porque en nuestro tiempo es común, es bonito. Hace poco estuvimos hablando de los hijos de Dios. Y qué lindo, soy un hijo de Dios y Él es mi Padre y tenemos esta relación. Y soy miembro de la iglesia de Cristo y Cristo es Dios. Y estoy siendo parte de esto. Pero si yo me ando identificando como el hijo de Dios, no, yo soy un hijo de Dios. No, yo soy un varón de Dios. Pero no lo reflejo. No estoy santificando el nombre de Dios. Lo estoy mal representando. Y a su iglesia, y a su hijo, y a su pueblo. ¿Crees? Ya lo dijo, nada más mañana el OMG, el OMG. Sí, ¿verdad? La gente muchas veces, ay, Dios mío, en inglés y en español pasa, ¿verdad? Y quizás en todos los idiomas. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. ¿Qué pasó con la sangre de Cristo? Bueno, nos limpia de todo pecado cuando estamos en el cuerpo de Cristo. ¿Qué más? ¿Qué tiene que ver con que se le cayó un helado a un niño? ¿Qué tiene que ver con que me llegué tarde al trabajo? Con que tiemble, ¡ay, la sangre de Cristo! ¿Qué va a hacer la sangre de Cristo? Entonces, aprender a utilizar el nombre de Dios de una forma que lo santifica, lo exalta,
La idea es, el nombre de Dios es elevado y separado de todo otro nombre. Y con él, la autoridad que él representa para nosotros y toda su naturaleza que es distinta a cualquier otro ser. Normita. De hecho, en el Antiguo Testamento se hablaba de Dios como algo innombrable. Los judíos no podían decir Dios, no podían con sus labios decir el nombre de Dios. Y también en algunas partes que he estudiado, los escribas nos estaban traduciendo, utilizaban una pluma diferente para poner el nombre de Dios en cada ocasión que apareciera ese nombre, cambiaban la pluma. O sea, nosotros lo vemos como si fuera cualquier cosa. Claro, decimos Dios como si Dios antes ellos lo que hacían antes de decir el nombre de Dios, decían Señor, Adonai, ¿verdad? O Kurios, ya cuando eran hablantes del griego. Entonces sí, efectivamente, ellos tenían este respeto. Y nosotros a veces hemos abusado de esa gracia. Ese es el problema. La gracia es buena, es santa, es algo que viene de Dios, pero el no entendimiento realmente de la palabra de Dios a veces hace que abusemos de esa gracia y hagamos un mal uso. No que Dios nunca nos va a perdonar si ya alguien dijo por allá, ay Dios mío, y no tenía que decirlo, no es que ya se va a ir al infierno, puede empezar a trabajar, a santificar, a corregir, a poner aparte su vocabulario. Pero, bueno, el nombre de Dios es santo. Vamos a ver que hay objetos que se pueden santificar, por ejemplo, Éxodo 29, 37 y otros ejemplos donde se habla de diferentes utensilios, de partes del tabernáculo, de elementos de la ropa de los sacerdotes que iba a ser santificado, iba a ser puesto aparte. ¿Para qué? Para el servicio exclusivo de Dios. Es decir, no era que el sacerdote iba a agarrar los platos que se utilizaban, que estaban junto al altar de bronce y que iba a agarrar esas bandejas y se las iba a llevar a la casa para cocinar un queque para el cumpleaños del hijo. No era que Aarón iba a agarrar los pinchos y las cosas que usaban para mover el sacrificio y se iba a ir a hacer carne asada ahí afuera de la tienda con los hijos de él. Estas cosas eran separadas, dedicadas al servicio de Dios, exclusivamente. Vamos a ver que habían lugares santos también, por ejemplo, en Éxodo 3:5, Éxodo 19:23, vemos cómo se habla de un monte que es santo. Vemos cómo a Moisés se le dice que se quite las sandalias porque el lugar donde está, ¿cómo es? Es santo. Hay lugares que pueden ser santos entonces. ¿Y qué hacía santo aquel lugar? La presencia de Dios. Ahora, ¿dónde está la presencia de Dios? Y entonces, ¿dónde debe de haber santidad? Buena pregunta. Ahora, ¿qué pasa con las personas? Ya hablamos del Dios mismo, del nombre de Dios, de objetos que se utilizaban. Hemos hablado de lugares. ¿Qué pasa con las personas? Bueno, el Antiguo y el Nuevo Testamento nos dan testimonio de que el propósito de Dios siempre, todo el tiempo, constantemente, sin fin, ha sido que su pueblo sea santo. Veamos textos. ¿Quién puede leer, por favor, Levítico 19:2? Alguien más busque Primera de Pedro 1:16. Alguien más busque Filipenses 1:1. Alguien más busque, por favor, Efesios 1:1. ¿Quién tiene Levítico 19:2? Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ok. ¿Quién tenía que ser santo? La congregación de los hijos de Israel. Usted sabe qué significa la palabra iglesia, ¿verdad? Asamblea, congregación. ¿Qué era el pueblo de Israel? Era la asamblea, era la iglesia.
El conjunto de los reunidos para estar apartados para Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, la congregación, la asamblea, tenía que ser santa como su Dios es santo. ¿Quién tiene 1 Pedro 1:16? Maciel. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ok. ¿Quién tiene Filipenses 1:1? April. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos por los obispos y diáconos. Ok. ¿Quién tiene Efesios 1:1? Normita. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en él. Santos y fieles. ¿Cómo era la iglesia? Santa y fiel. Sed santo porque yo soy santo. A los santos en Cristo Jesús. A los santos en Jesucristo. ¿En quién estamos nosotros? En Cristo. ¿Cómo tenemos que ser? Santos. ¿Y por qué tenemos que ser santos? Porque Dios es. Y somos el pueblo de Dios, la asamblea de Dios. Entonces, nuestro estándar de santidad es el estándar que Dios ha establecido y que Él desea que tengamos. Vamos a ver ahora. Byron levantó la mano, creo. Ok. Vamos a limitar un poquito los comentarios. Porque son las 7:45, yo no puse el cronómetro y tenemos que salir de aquí antes de las 8. Y nos quedan algunos textos todavía. Así que si tienen un comentario muy importante, levante su mano, sí. Y asegúrese de que yo le vea. Pero si usted cree, bueno, no, tal vez ahorita lo dice y tal vez sí lo digo después. Bueno, ahora si usted tiene una idea que es fenomenal, está ahí en el momento, dígala, sin problema. Así se consume medio minuto. Seguimos. Vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Vamos a dedicarle un tiempito, pero no mucho, porque acabamos de estudiar ¿qué? 1 y 2 de Tesalonicenses. Ha sido parte del currículo, ¿verdad? El año 2025, si no me equivoco, a finales, ¿verdad? Entonces, podemos ver acá, dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues... Ese es el 2, pero ahí va por el 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso. Habíamos dicho que era una mejor traducción para este texto. Ahí dice esposa en la Reina Valera del 60, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. En otras palabras, la santificación es poner aparte. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con el hombre? Que se ponga aparte. ¿Cómo se pone el hombre aparte? Según este texto que acabamos de leer, apartándose de la fornicación, teniendo control de su propio vaso, su propio cuerpo, su propia vida, teniéndola en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, es decir, esos deseos que le pueden surgir a usted de hacer lo que es incorrecto, pero que en la carne se siente bien. Bueno, negarse a eso es la calidad de santificarse. Esto es como si viniera alguien persiguiéndolo, que usted no quiere que lo alcance, y usted va corriendo con todas sus fuerzas. Entonces, como usted va corriendo con todas sus fuerzas, ese pecado no lo alcanza. Usted se aparta, usted se santifica, usted se mantiene alejado de aquello. Aunque lo venga tratando de alcanzar, porque es una ¿qué?
una concupiscencia, un deseo apasionado, ya sea en sus sentimientos o en su cuerpo, pero usted se va a mantener aparte de ello. Entonces, ¿qué cosas podemos desprender de este texto? Dios desea en su voluntad que seamos santos y nosotros lo podemos lograr apartándonos de las concupiscencias, los deseos apasionados, aquello que es ilícito. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a otro texto en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 19. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 19. Yo soy optimista, yo digo que sí lo vamos a alcanzar hoy. Vamos a ver. No, yo lo voy a leer porque así yo puedo llevar el hilo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 19. Vea lo que dice, desde el 13 mejor. Por tanto, ceñid, es decir, ajustar los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la que, la gracia, que es lo que estamos estudiando, que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo se hace eso? Como hijos obedientes. No os conforméis, dice, a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Dónde está eso escrito? Levítico 11:44. Y si invocáis, dice, por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, es decir, si usted dice que Dios es su Padre, entonces, ¿qué? Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que ya vimos que Cristo es santo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, sin mancha, sin contaminación, es decir, santo, apartado para Dios. Pero nótese lo siguiente, ¿qué relación ustedes ven entre lo que se dijo en Pedro, acá que acabamos de leer, y Primera de Tesalonicenses? ¿Dónde inicia la santidad? En el entendimiento, en el corazón. ¿Y a dónde se llevan a cabo las concupiscencias? ¿Dónde surge el pecado también? ¿Recuerda Santiago? Ninguno diga si es tentado que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es atraído y seducido por sus propias concupiscencias. ¿Y qué dan a luz las concupiscencias? Pecado, y el pecado, muerte. Estoy parafraseando Santiago 1 del 12 en adelante, seguramente. Entonces, ¿dónde empieza la santificación? En la mente, en el corazón. Es decir, la santificación es algo intencional, hermanos y hermanas. Es algo intencional. Si usted no se propone venir a poner atención en la clase, si usted no se propone vivir lo que se le ha enseñado, si usted no se propone poner en práctica lo que la palabra de Dios dice, usted no va a lograr, y yo no voy a lograr, no vamos a lograr la santificación. ¿Por qué? Porque la santificación es intencional. Necesitamos ubicarnos, por eso dice, si dicen que son hijos de este Padre, entonces tienen que actuar de una manera porque Él es santo y Él les dice, sean santos como yo soy santo. Hay que configurar nuestra mente para empezar a vivir de esta forma. Dice, habiendo purificado las almas por la obediencia a la verdad, del versículo 22. ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a otros, entrañablemente, de corazón puro.
Todo esto viene conectado a la misma idea de la santificación que vimos antes. Ahora, nótese la idea también que da Pedro de vivir ¿en qué? En temor. Ahora, ese temor, ¿qué quiere decir? ¿Que yo voy a andar con miedo todo el tiempo de perder mi salvación? No. Lo que yo voy a tener miedo todo el tiempo es de ser un enemigo de Dios y por eso me voy a santificar. Porque yo no quiero ser hallado como enemigo de Dios. Yo no quiero ser hallado como contaminado, como común, en lugar de apartado. Yo quiero ser hallado apartado. Ser separado para Dios, para los propósitos de Dios. Y por eso, entonces yo tengo que configurar mi mente para empezar a actuar de esta forma. Voy a hablarles acerca de un llamado a la santificación total también. Un llamado a la santificación total. Si vamos a Primera de Tesalonicenses, vamos a ver este llamado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y nada más. Dice así: y el mismo Dios de paz, ¿qué hace Dios? Dios nos santifica, nos pone aparte. Dice, ¿cómo? ¿Parcialmente? No, dice por completo. ¿Y qué? Y todo es que, decía un jefe mío cuando trabajaba en revisión técnica, él me decía, Coto, todo es todo. Él no iba a dejar que hubiera ambigüedad en todo. Todo es todo. Es que no, todo es todo. Bueno, aquí dice, y todo vuestro ser, ¿cuál es el ser que tenemos? Ya nos va a explicar. Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué buen texto para una clase, ¿verdad? Qué buen texto para una clase. Hoy no vamos a poder dar toda esa clase. Tenemos 5 minutos para este texto. Pero, si tiene que llevarse algo grabado una vez que sale de aquí, llévese grabado esto. En Primera de Tesalonicenses 5:23, Dios le hace un llamado a una santificación total, donde cuerpo, alma y espíritu sean separados, puestos aparte para Él. Ahora, no vamos a entrar en el debate de si el ser humano tiene 2 o 3 partes, que el espíritu y el alma. Vamos a dividir esto en espíritu y alma y el cuerpo. Porque esa es una conversación bastante larga, pero al menos el espíritu y el alma son 2 cuestiones espirituales. Algunos comparan uno con la capacidad de que este cuerpo, que es físico, tenga vida, y comparan el otro con que es donde tenemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro ser. Su yo es su alma, dicen algunos, o su espíritu. Esto que está acá es, pues, el estuche, le decía, creo, el hermano Guillermo, ¿verdad? Ahora que lo mencionaba Jean Paul. Esto es un estuche, esto es una parte donde su parte espiritual está sentada. Entonces, vamos a separarlo en 2 partes. Si yo tengo que tomar mi espíritu y mi alma y santificarlo, esto lo que me está diciendo es que yo tengo que aprender a manejar mis emociones. Yo tengo que saber qué hacer cuando soy retado a tener amargura, cuando soy tentado a guardar rencor, cuando soy tentado a pelear, cuando soy tentado a no tomar las cosas seriamente. Mis emociones y mis actitudes, mi disposición mental, cuando hablamos de santificar el espíritu y el alma para Dios, esa es la parte que tenemos que guardar. Saber administrar mis decisiones y mis emociones. Porque, hermanos, si no logramos hacer eso, no vamos a lograr llegar al cielo. Dios nos está pidiendo una totalidad de santificación, de colocar aparte
de una manera en la que la santidad de Dios y la mía sean compatibles, una santidad total en todo nuestro ser. Espíritu y alma, emociones, decisiones, ¿cómo las vamos a evaluar? Si Dios dijera, ok, tráigame en su espíritu y su alma, vamos a revisar cuáles son santos, usted lo trae y lo presenta, ¿cómo lo va a hallar Dios? ¿Ok? Y está la otra parte que es el cuerpo. Es la parte quizás que más conocemos, es la parte que más complacemos muchas veces y es la parte que más descuidamos. Pensamos en vivir una vida espiritual sin entender que el cuerpo es parte de nuestra vida espiritual. Muchas personas llegan a una edad avanzada y no pueden seguir evangelizando porque no santificaron su cuerpo. Muchas personas llegan a una etapa en su vida donde no pueden practicar muchas de las actividades de la iglesia porque anteriormente no santificaron su cuerpo. Esto implica que si yo quiero servir a Dios por toda mi vida, tengo que cuidar mi salud y mi cuerpo de una forma en la que pueda hacerlo. Porque si yo descuido mi cuerpo, va a haber un momento donde va a fallar, no porque el cuerpo no puede aguantar, sino porque yo no lo cuidé. Entonces, parte de santificar mi cuerpo es cuidar mis hábitos alimenticios y cuidar también la parte de ejercitar mi cuerpo. Y esa es la parte que más cuesta. Y qué curioso porque es con la parte que más estamos relacionados. Pero Dios nos pide que lo santifiquemos. ¿Qué tiene que ver también con el cuerpo? Bueno, cuando yo voy a usar mi mano, la estoy usando para algo bueno, para algo malo. Cuando yo voy a usar mi vista, lo voy a usar para algo bueno, para algo malo. Cuando yo voy a andar caminando, voy a estar en lugares que son buenos o son malos. ¿A dónde estoy poniendo mi cuerpo y de qué forma lo estoy poniendo al servicio de mi espíritu y mi alma? Porque dependiendo de eso, va a tener que ver a dónde nuestro cuerpo transformado vaya al final. Y la única manera, dice Hebreos, capítulo 12, versículo 14, de que veamos a Dios, es estando en paz para con todos y en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Tenemos que terminar aquí la clase, amados hermanos y hermanas. Pero yo no quiero que ninguno de nosotros nos vayamos sin antes reflexionar. ¿Cuánto estoy yo trabajando para estar en paz para con todos? ¿Cuánto yo estoy trabajando para estar en santidad? Porque estoy seguro que si estamos aquí queremos ver a Dios. Y a veces eso implica más oración, más ayuno, más lectura de la palabra. Jesús dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica. Hay que crear hábitos espirituales que nos ayuden a santificarnos, porque el tiempo que no invertimos en hábitos espirituales, lo vamos a invertir en hábitos de acuerdo a este mundo. Y muchas veces olvidamos Colosenses 3:17, todo lo que hagáis sea de palabra, de hecho, ¿cómo hay que hacerlo? En el nombre del Señor. Pero como no hacemos ni siquiera la parte espiritual, luego la parte física difícilmente se inclina a las decisiones que son santas. Así que hermanos, cuando salgamos por aquí, vayamos entendiendo que hemos sido retados a una santidad total de nuestro ser. Espero que esta clase haya sido de provecho para ustedes como lo fue para mí en prepararla. Que Dios les bendiga, les amo en el Señor. Que Dios los acompañe de camino a casa.